Bueno, buenas tardes para México, Costa Rica, buenas tardes, buenas noches para Argentina. Mi nombre es Germán Carossi y voy a estar presentando este conjunto de charlas de sociedad, empleabilidad y educación hacia la cultura de la inclusión. En el día de hoy hará una presentación sobre inclusión, la licenciada Bernarda Pirovano. Ahora vamos a explayarnos un poco más de ella sobre su perfil. En primer lugar, agradecer a la Fundación Manos Unidas por la Paz, a Martín Álvarez y Ernesto Páez, sus directivos, y también a Enrique Moré, de Movimiento Hoy Contigo 2020, que también está retransmitiendo esta presentación. Esta charla de Bernarda Pirovano, esta presentación la está auspiciando la Fundación Manos Unidas por la Paz, el Movimiento Hoy Contigo 2020, APANT, Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado de la ciudad de Varadero, provincia de Buenos Aires, y la Fundación Primero Los Niños. ¿Sí? Vamos a presentar a la licenciada Bernarda Pirovano. Bernarda es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, de sede de Buenos Aires, es posgrado en Políticas Públicas, además tiene un máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Ha realizado un posgrado en Rectoría y Descentralización del Sistema de Salud de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Fue directora nacional de promoción de la persona con discapacidad entre 1991 y 1999 y es profesora o docente titular de la Universidad de Belgrano, de la que es docente actualmente. Así que bueno, bienvenida Bernarda. Espero que te encuentres bien. Si querés hacer una pequeña introducción sobre la temática que vas a abordar y vamos trabajando si surgen preguntas y demás sobre la presentación. Así que bienvenida Bernarda. Gracias Germán, gracias Martín. Bueno, sí, nosotros vamos a hablar del acceso a los derechos de la persona con discapacidad, pero antes voy a agradecer también, como hizo Germán, especialmente a Pan de Varadero, que me acompaña siempre, a Teresita Zuluaga y toda su gente, y a la Fundación Manos Unidas por la Paz, que no los conozco, pero que son de José C. Paz, que es mi pago chico, donde pasé mi infancia y mi juventud. Así que bueno, somos del mismo pago, así que les agradezco que me acompañen. Vamos a empezar a hablar de los derechos de la persona con discapacidad y cómo estos derechos se fueron ganando a través del tiempo. Porque no tenemos que ir demasiado atrás para pensar no solamente en el cuarto del fondo, el cuarto del OPA, sino en que las personas con discapacidad eran una gran desgracia o un gran castigo para cualquier miembro de una familia. Yo tengo una discapacidad visual desde bastante chica y tengo un recuerdo, así como, claro, uno recuerda las cosas que le afectan profundamente, ¿no? De la casa de mi abuela llega una prima de mi madre que tenía una discapacidad visual importante, pero que ella tejía y se las arreglaba. Y cuando se va, lo que dijo mi abuela fue, pobre chica, ¿qué va a hacer cuando se muera la madre? Claro, yo en ese momento yo veía bien y no, pero eso evidentemente por alguna razón me quedó grabado de cuál era el paradigma, la filosofía donde estaba parada toda una generación que todavía nos acompaña, ¿no? Porque todavía, gracias a Dios, todavía tenemos mucha de esta gente con nosotros. Y tienen este pensamiento de que la discapacidad es una gran desgracia, de que la discapacidad hasta es un castigo, que habrán hecho los padres, todas esas cosas uno las llega a escuchar a lo largo del tiempo. En realidad, la discapacidad es una realidad, es algo que nos pasa ni bueno ni malo, tenemos que aprender a vivir con ello. Lo peor que podemos hacer es ponernos a llorar y por eso desde hace 30, 40 años en el mundo se fue desarrollando un movimiento de defensa de los derechos de la persona con discapacidad que termina en el 2006 con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad por las Naciones Unidas. De 2006 para atrás vamos a llegar a 1980, que fue declarado por Naciones Unidas el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahí empezamos a remar. Ahí empezamos a remar, a decir, aquí estamos, queremos tener derechos, queremos tener oportunidades. Y por ahí pasa toda la línea, va a pasar siempre por el derecho a la equiparación de oportunidades. Nadie quiere tener privilegios, pero sí tener las mismas oportunidades que los otros.
Obviamente, para lograr esas mismas oportunidades, tenemos que tener una serie de apoyos, que son estos derechos, que no son beneficios. Queremos descartar totalmente de la cabeza de la gente la palabra beneficio, porque no somos beneficiarios, no tenemos un curro o algo que nos favorezca. No, nosotros tenemos un hándicap negativo y lo que queremos es equiparar las oportunidades para poder competir. Ese igualá y larguemos, como cuando los caballos están por salir a la carrera, que estemos todos a la misma distancia. Es lo que se le da al jugador de polo cuando se le da el hándicap. Es que juega peor, va a tener un hándicap para que el que juegue mejor no le gane de una y le llene los mimbres de pepas. Entonces, volvamos a 1980. En 1980, en la República Argentina, a pesar de que era el Año Internacional de la Discapacidad en todo el mundo, se da nuestra Ley 22.431, Ley de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Nosotros en ese año estábamos con un gobierno militar, no teníamos Congreso. Esta ley sale por decreto ley. Hoy está discutida, obviamente, a la luz de la Convención hay que ayornar muchas cosas, pero sí es cierto que hay que derribar algunos mitos. No fue una ley de la dictadura, si bien la promueve la dictadura, porque esta ley había sido presentada y tenía estado parlamentario en el Congreso de la Nación. Antes del golpe militar la había presentado el diputado demócrata cristiano Esteves Boero. De manera que este texto no fue un texto que hicieran los militares, fue un texto hecho por las personas y los grupos de familiares de personas con discapacidad. Este grupo de familiares, lo que llamamos instituciones de y para personas con discapacidad, en 1980 y aprovechando el Año Internacional de Naciones Unidas, le presentan a la mujer del entonces presidente de la Nación el proyecto. Este aquí, que como pasa siempre, corrían con caballo comisario, porque esta familia tenía un chico con discapacidad muy profunda. Por lo tanto, no fue ni siquiera necesario hablar con el presidente para que el proyecto saliera con fritas. Enseguida lo tuvimos aprobado. Esa fue la ley que hasta hoy nos rige, y hoy está en etapa de modificación. Bueno, no va a ser prioridad, evidentemente, este año con la pandemia, pero sí hay que ayornar una serie de conceptos en las que nosotros aprobamos e incorporamos con estatus constitucional la Convención de los Derechos, entonces obviamente hay que ajustar algunas cosas. Esta ley, aparte de que otorga todos los derechos y este tema de la filosofía de la equiparación de oportunidades, establece en su artículo 3 algo muy importante, que es el certificado de discapacidad, lo que hoy llamamos Certificado Único de Discapacidad o CUD. Ese es el instrumento que me permite acceder a los derechos, desde el 80 hasta la fecha. ¿Qué pasa? Ha tenido diferentes modificaciones porque han aparecido nuevas patologías, sobre todo después del descubrimiento e investigación de todo lo que se refiere al genoma humano, y bueno, y se ha ido avanzando en un montón de cosas que han modificado la realidad del CUD. Pero el CUD es indispensable y el CUD también tiene algunos mitos que tenemos que derribar. Por ejemplo, el CUD no es un sello que nos ponen acá, un cartel luminoso que dice va un discapacitado y me va a impedir hacer cosas porque la gente me va a discriminar. En primer lugar, si mi discapacidad es visible, se va a ver de cualquier manera. Y si es invisible, nadie se va a enterar, porque este certificado es un certificado de naturaleza administrativa, no judicial. No tiene que ver con el, y no tiene que ver con la jubilación. Es un certificado que me habilita a acceder a todos los derechos que la ley 22.431 y la posterior 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad le provee a la persona con discapacidad. Entonces, en primer lugar, teniendo el certificado único de discapacidad, vamos a acceder a derechos. Pero viene acá un hipermultimillonario que me dice yo no necesito porque tengo plata de sobra y no poner el CUD y el CUD me da cosa, no me gusta. Bueno, a ese señor le voy a decir, no sea egoísta. La discapacidad certificada y una base de datos que obviamente tiene el secreto estadístico, somos números, no somos personas con nombre y apellido, me permite discriminar
tipo y grado de discapacidad, por zona geográfica, por si tienen o no cobertura social. Y eso al Estado le da la posibilidad de generar políticas sociales, nacionales, provinciales y municipales acorde a las verdaderas necesidades de la gente. Yo no voy a poner un colegio específico para autistas en un pueblo donde no hay nadie que tenga esa patología. Entonces, todos estos datos son el input, son el issue que le trae al Estado, al funcionario, la posibilidad de discriminar y generar políticas de cualquier tipo. Inclusive el tema de las pensiones y todo lo demás, pero no en la adjudicación de la pensión, sino en saber, ¿estamos dando la cantidad que necesitan? O tenemos un montón de personas que no están presentando a pedir la pensión porque en realidad no quieren hacer el trámite, porque sabes que es engorroso y están sin cobertura y viviendo mal. Entonces, el Estado necesita saberlo. O sea, más allá del acceso a derecho que le significa para la persona con discapacidad y sus familias, esto es un dato fundamental para el Estado que quiere interesarse por este colectivo. Bueno, hasta ahí voy clara, Germán. Sí, perfecto. Bernarda, te hago una consulta porque Bueno. ya adentraste un poquito el tema en lo que es salud. ¿De qué manera el Estado está manejando desde lo que sería la salud pública? Y por el otro lado, también quiero hablar del sector privado a través de lo que serían las prepagas y también las obras sociales, respecto a cómo están trabajando respecto al tema de la inclusión y la discapacidad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Se avanzó? Bueno, en el plano de salud, después de la 24.901 que se da a fines de los 90, que institucionaliza como o sea, todos estamos cubiertos por el programa médico obligatorio, por el PMO. Toda persona que tenga un certificado único de discapacidad está cubierto por la 24.901, que tiene un montón de opciones por encima del PMO. Porque, por supuesto, las personas con discapacidad requieren de un montón, de una gran cantidad de prestaciones por encima de lo que una persona estándar. Pero ojo, porque acá también viene cuando nosotros en la jerga decimos, a veces vienen con el certificado de discapacidad y dicen, como soy una persona con discapacidad, quiero también que me paguen el café con leche y con medialunas. No, señor. Somos iguales, la Convención dice que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero en el tema de la equiparación de oportunidades, las personas con discapacidad requieren, según su discapacidad, de ciertas cosas para lograr esa equiparación de oportunidades. A ver, con el riesgo de ser autorreferencial, yo necesito unos anteojos especiales. Y con esto estoy en marcha. Estos anteojos son mucho más caros que los anteojos que tenés vos, Germán. Entonces, la ley dice que ya tenga yo obra social sindical, tenga prepaga, mutual, cooperativa o lo que sea, me tienen que cubrir los anteojos. En el caso de las personas con dificultades auditivas, sean sordos hipoacúsicos, ocurre lo mismo con el audífono y las pilas que hay que cambiar del audífono. Si yo tengo un accidente, tengo el certificado de discapacidad, me tengo que rehabilitar. Mi rehabilitación va a tener más de estas 30 sesiones que tiene el PMO. Va a tener todo lo que yo necesite. En el caso de los enfermos de enfermedades complejas, poco frecuentes, con medicación cara, lo que se llama huérfanas, la obra social o la prepaga tiene la obligación de cubrir toda la prestación de medicamentos que esta persona necesite de acuerdo a su patología. No le va a cubrir el antibiótico, no le va a cubrir el Gupirac. Le va a cubrir lo que necesite de acuerdo a su patología. De esta manera logramos este igualar y larguemos, esta equiparación de oportunidades. Sin embargo, hay algunas patologías, porque acá el tema es así, los que no son discapacitados quieren tener el certificado, y los que son discapacitados no quieren tener el certificado porque dicen que los estigmatiza. Entonces, hay como todavía socialmente, hay una confrontación en estos temas. Hay patologías que no requieren del certificado para la cobertura total. Por ejemplo, cáncer, SIDA, diabetes, por ejemplo, puede haber otras. Son patologías que tienen leyes especiales.
todas estas patologías pueden ser discapacitantes. O sea, puede haber una última etapa donde la persona pierda funcionalidad. Pero en el mientras tanto, la ley lo cubre en un 100%. Toda la medicación está cubierta en un 100%, ya sea por cobertura o por reintegro. En el caso de los diabéticos, se paga con el descuento del plan en la farmacia y después reintegran la diferencia. En las personas que no tienen cobertura, el hospital público provee, ¿no? Igual sabemos que están los bancos de drogas de cáncer en cada provincia, el Ministerio de Salud Nación, o sea, todo esto se provee para el que no tiene cobertura y el que tiene cobertura se lo tienen que pagar. Ahora, si entran en una fase discapacitante, podrían sacar el CUD, pero la verdad es que no es necesario, porque ellos ya tienen su propia ley de cobertura y ya están identificados dentro de la patología que corresponde. Tenemos un tercer grupo, que son las enfermedades que se llaman errores congénitos del metabolismo, los que cubre la llamada pesquisa neonatal. La gotita de sangre que le sacan a los bebés cuando nacen. Y eso cubre una cantidad de enfermedades. La fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia y de la biotiroidasa, deficiencia de la biotiroidasa y la fibrosis quística del páncreas. Esas patologías se deben identificar dentro de las 48 horas de nacido el niño. Esto da un primer positivo, se hace la contraprueba, si en definitiva el chico tiene la enfermedad, esa enfermedad es cubierta en un 100% por la obra social, prepaga, mutual, cooperativa o lo que sea, por la ley. Esperá que voy a buscar el número para no equivocar un solo número. Por la ley nacional 26.279. 26.279, la República Argentina, esa ley cubre. Y las provincias deberían, sé que algunas lo han hecho, haber adoptado la ley en función de sus obras sociales provinciales. Porque todo lo que es obra social sindical nacional, aunque yo viva en La Quiaca, estoy cubierta, porque es una obra social nacional, depende de la Superintendencia de Seguro de Salud. Entonces, estas enfermedades están cubiertas. Los chicos además tienen que ser pesquisados con pesquisa auditiva para detectar hipoacusia en el momento del parto, de primera semana de vida y poder intervenir. Y aquellos niños que han recibido oxígeno, o sea que son chicos de riesgo, en general los prematuros, como puede haber un daño de retina, también hay que hacerles en forma obligatoria la pesquisa visual. Y la tercera pesquisa que cubre esta ley es la de dos enfermedades, Chagas y sífilis neonatal. Esto es muy importante, son dos enfermedades infectocontagiosas, pero que se transmiten de la madre al niño. ¿Por qué las queremos saber en el momento que el chico nace? Porque ese chico se negativiza. O sea, tratando al chico tempranamente, ese chico no va a tener ni Chagas ni sífilis, se va a negativizar. Y además vamos a detectar una familia enferma para poder tratarla. Entonces es muy importante también la pesquisa de estas dos enfermedades infectocontagiosas. Esto creo Bernarda, que así a grosso... Sí. Sí, no, Bernarda, bueno, nos conocemos hace tiempo, te quería consultar si podías ampliar un poco sobre cuál fue tu rol también en la colaboración para la promulgación de la ley, ¿no es cierto? Que has tenido un trabajo colaborativo y demás. Bueno, nosotros tenemos hace 15 años, creo ya, el centro de estudios, ¿no? Vos tenés las cuentas mejor que yo. Sí, más o la menos Universidad desde de Belgrano, 2004 en la Ciudad de Buenos Aires. 2004 ya estaba el centro. El Centro de Estudios de Enfermedades Genéticas Metabólicas y Discapacidades, hoy serían errores congénitos del metabolismo, porque la ciencia va modificando los nombres de las cosas, donde desarrollamos con el apoyo de las asociaciones de padres el proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto de ley nacional que le presentamos oportunamente al entonces diputado Federico Pinedo, y bueno,
recibió el apoyo de todos los bloques y además fue votado por unanimidad en las dos cámaras, ¿no? No hubo una sola persona que se atreviera a oponerse a este proyecto, ¿verdad? Bien. Te hago una consulta para ir viendo todo lo que viniste trabajando y comentando. ¿Podrías explicar un poquito más en desarrollo lo que sería la persona con discapacidad física y la persona que no posee una discapacidad física, pero que igual entra dentro de lo que sería una discapacidad? Que desde la normativa de la salud, como bien explicaste, para las personas que tienen esa discapacidad que no es física, las cubre cierta normativa o ley específica, y para el resto la ley que indica que pueda tener el certificado de discapacidad. ¿Cómo es ese gris o esa diferencia entre una toda discapacidad? Persona con discapacidad, toda discapacidad, que es un déficit funcional, según la clasificación de Naciones Unidas, cuando a mí algo, como diría doña Rosa, algo no me funciona, eso es déficit funcional, está cubierta por los beneficios de las dos leyes, por la apertura a derecho de las dos leyes. La diferencia es que hay una clasificación de las personas con discapacidad, obviamente, ¿no? Tenemos discapacidades físicas, donde están las motrices y las sensoriales, discapacidades cognitivas, discapacidades mentales y discapacidades viscerales, ¿no? O sea, hay discapacidades visibles y discapacidades invisibles. Todas las discapacidades están cubiertas en lo que corresponda a su tratamiento, en lo que corresponda a la prevención del agravamiento, porque hay discapacidades, bueno, como hablamos de los errores congénitos de metabolismo, que si se pescan a tiempo la discapacidad no aparece, o sea, no aparece el déficit funcional, por eso están cubiertos por otra ley, ¿no? Lo que pasa es que todo esto a veces hay que hacérselo entender a los organismos de cobertura, porque dicen, no es discapacitado, no es discapacitado, pero tampoco queremos que lo sea. Entonces hay una ley que lo cubre en ese aspecto. Si hay una se detecta en forma tardía, vamos a tener a lo mejor un avance de algún tipo de discapacidad, vamos a querer frenarlo, pero ahí ya va a ser pasible de contar con un CUD. Pero los que no tengan el CUD van a tener una ley específica. Cuando hablamos entonces del déficit funcional, estamos hablando de una persona con discapacidad. ¿Cómo mide además la influencia de este déficit funcional para transformarse en discapacidad las Naciones Unidas? Dicen que la discapacidad es una diferencia en la actividad y participación de esa persona de acuerdo a otros de su misma edad y condición, ¿no? Y cuando hablo de condición, voy a poner un ejemplo, hoy lo estábamos hablando con Germán, por ejemplo, yo tengo la misma discapacidad o el mismo déficit funcional, pero en gente que vive en la ciudad de Buenos Aires o en gente que vive en medio del campo, en un medio rural, o gente que pertenece a un grupo de pueblos originarios. Ese mismo déficit funcional va a afectar diferente a la actividad y participación. Por lo tanto, el grado de esa discapacidad va a ser diferente, porque a lo mejor no tiene acceso a los servicios de rehabilitación o porque esto es peor entendido en su grupo social y es más discriminado. O sea, es muy importante esto que se llaman los factores personales y los factores contextuales. A misma discapacidad, la persona requiere de más o menos apoyo, depende del contexto. Pero toda persona que tenga un déficit funcional va a tener el derecho de tener el CUD y de tener el acceso a todos estos derechos. Hablamos de los derechos a la salud. Hay otro tipo de derechos también. Más allá de, para no empezar a explayarme en lo que es más complejo, por supuesto el derecho al acceso al transporte público adaptado, a un montón de una serie de estos beneficios que podemos llamar menores, pero no dejan de ser importantes cuando la persona con discapacidad se tiene que trasladar y se le complica la vida. Hace más de 30 años, la ley garantizaba el pase libre en transporte público para la persona con discapacidad y nada más. Y en ese momento yo trabajaba como asesora de un diputado de la Cámara de Diputados y viene la asistente social de un colegio un colegio en ese momento llamados especiales, estoy hablando
de 1980 y pico, y me dice, los chicos no vienen al colegio porque las mamás no los pueden traer, porque el chico cubre su pasaje, pero la mamá no. Y entonces no tienen para pagar el pasaje. Entonces ahí incorporamos una modificación que decía que cubría con acompañante cuando la patología lo requiriera. O sea, obviamente, si yo puedo andar sola por la calle, no voy a tener problema, pero en un menor y en un menor con dificultades, entonces cubría el pase al acompañante y al chico. Y de esta manera podían los chicos asistir al colegio. A veces, o sea, cuando lo vemos en ciertos niveles nos parece, ¿cómo no tenían para el colectivo? No, no tenían para el colectivo, porque además da la casualidad que la escuela especial no es como la escuela común, no está a la vuelta de la casa. Hay una por barrio, por municipalidad. No tenemos una en cada lugar, como tenemos sí las escuelas primarias comunes. También es cierto, nos metemos en otro tema, Sí, que te quería hacer hemos una avanzado consulta mucho en lo que porque, es inclusión educativa. sí, ahí te pedía si podíamos comenzar a charlar un poquito sobre inclusión educativa, sobre dos líneas, ¿no? Lo que sería el acceso a la educación desde la discapacidad y por el otro lado lo que sería esta cuestión de lo último que comentaste, que son las instituciones que brindan el acompañamiento a los distintos Germán, niveles educativos. Así, cuando hablas sobre la segunda parte de esto, te hago una pregunta que nos llegó a nosotros sobre capacitación docente para trabajar con chicos con discapacidad. Te pierdo, Germán, te entendí bien el primer punto, que era el acceso a la inclusión. Ahora no sé cuál era el segundo vinculado punto. A educación, y el segundo punto, si podés comentarnos cómo es el sistema educativo, como nombraste, a partir de los colegios y la inclusión, ¿no es cierto? Los colegios en los distintos niveles y la inclusión por parte de los docentes que quieren trabajar con chicos con discapacidad. Hay una pregunta específica que dice de que si hay algún tipo de formación y capacitación de los docentes para trabajar con discapacidad. Contestando bien porque te perdí mucho lo que dijiste. Pero bueno, el profesional que acompaña, que requiere apoyo en el aula, maestra integradora o acompañante terapéutico, acompañante del aula, de acuerdo al distrito, a la provincia, tiene diferentes nombres. Obviamente hay donde cursar estas carreras, tecnicaturas, por supuesto que también puede ser un profesional que se haya especializado en los apoyos docentes, en los apoyos didácticos, porque acá un tema, y lo hemos hablado con vos bastante, es que a veces los chicos se reciben, el primer trabajo que consiguen es un acompañamiento en el aula, pero no preparados, porque la currícula de las carreras, esto no se da. Para esto hay que tomar alguna clase aparte, ¿no? Hay que tener algo extra que me dé las herramientas para trabajo en el aula. Bueno, nosotros, nuestra ley ya desde los 90, con el Plan Nacional de Inclusión, hablamos de inclusión educativa, toda la normativa que apoya, y en el último reunión del Consejo Federal de Educación, creo, si no me equivoco, de 2016, se da la resolución 311 del Consejo Federal de Educación, que firman todos los ministros de la República, para agilizar y promover crisis que se están trabajando ahora, que se van a empezar a trabajar porque quedaron puntos como la certificación, la titulación, algunos puntos que quedaron bastante en el aire, como que no se terminaron, como pasa siempre. Es una pregunta, después hay que ajustar clavijas. Esto no quiere decir que se destruya la escuela especial, ¿no? Cuando hablamos de respetar las diferencias y de tratar de que no se vean las diferencias, las escuelas eran diferenciadas, ¿no? Bueno, después podemos escuelas especiales, si las capacidades diferentes. Yo cuando me dicen que tengo capacidades especiales me río. Y digo, sí, yo en lugar de chicata debo ser como
Superman y tengo visión de rayos X. No tengo las oportunidades con algún tipo de apoyo, pero se puede, y en el mundo se ha logrado, y nosotros también tenemos muy buen rendimiento en la equiparación de oportunidades, en la llegada de personas con discapacidad a niveles terciarios y universitarios, de todos los tipos de discapacidades, ¿no? Porque también esto, cuando uno habla de discapacidad, parece que solo habla de la intelectual, y el abanico, como les dije, es inmenso. Bien. Y como sabemos... las especiales siguen trabajando para aquellos chicos que no pueden... Ahora te congelaste. Bueno, sigo hasta que Germán aparezca de nuevo. Entonces, para aquellos chicos que no pueden incluirse en la escuela común, ya sea porque su nivel, su capacidad de socialización, el equipo tratante es soberano. Yo no puedo incluir porque quiero incluir. Tengo que ver que feliz funciona dentro del colegio. Entonces, sin que sea algunas veces por semana para recibir el apoyo. Sobre todo porque hay un enlace con el sistema de salud. En nos quedó 40% el pago mensual de ese acompañante o maestro de apoyo. Entonces, la escuela especial funciona en el contraturno como apoyo para esos chicos. De cualquier manera, por supuesto que en esto se está trabajando y estamos muy bien en la Argentina para lo que es otros países de Latinoamérica. Entonces se está trabajando y vamos a ir avanzando. Ya se han planteado algunos lineamientos de trabajo por Zoom, porque para todo se hace por Zoom, pero vamos a ir avanzando en el tema educativo. Hay universidades privadas que tienen terciarios dedicados exclusivamente a personas con discapacidad intelectual, y todas las universidades reciben personas con discapacidad física en todas sus carreras. Hay entre las universidades públicas una red de estudiantes con discapacidad para ir proveyendo y promoviendo todo el uso de los apoyos. Por ejemplo, así digo la Universidad Nacional General Sarmiento tiene una biblioteca totalmente adaptada con sus materiales para personas ciegas y disminuidas actuales. Hay carreras que tienen mucha más adaptación que otras, porque obviamente es más fácil, pero todas las carreras. Hola Bernarda, ¿me escuchás? Bueno, vamos a esperar un minutito porque... Perdón, me había ido, me fui de golpe. Sí. Ahí está. Me gustaría, si, bueno, en primer lugar, buenísimo, y coincido con vos en todos estos puntos. Los dos trabajamos en educación y los dos hemos estado trabajando muchísimo en gestión educativa, y eso siempre lo conversamos, ¿no es cierto? Que gracias a Dios la accesibilidad a nivel superior en las instituciones universitarias de nivel superior es muy amplio, vinculado a que todo el mundo tiene acceso a distintas carreras, hasta carreras que a veces parecen como dificultosas al momento de estudiar, y hay mucha gente con discapacidad física que está estudiando actividad física y que se orienta en investigación. Eso es lo que quería contar el caso. Quería contar este caso cuando se
Bernarda, me dice que estás baja en señal. Pedimos que por favor aguante un minutito del auditorio hasta que regrese Bernarda. Que aguarden que ahí se está restableciendo de a poco. Bueno, disculpen que acá la conectividad nos jugó una mala pasada. Yo estaba hablando del doctor de la Barca, que era, o es, no sé, la verdad que hace 1000 años que no sé de su vida, un matemático ciego argentino. Siempre se dijo que los ciegos no podían aprender matemáticas. Y este profesional estudió en exactas y daba clase en exactas. O sea, la verdad que no hay límites, no hay techos. Cuando yo quiero hacer algo y mi cabeza está preparada para eso, no tengo que pensar que algo va a ser un obstáculo. Lo que tengo que sí es generar los apoyos necesarios para que eso sea posible. Pero a veces los apoyos son 3 pavadas de atamos con alambre. Tampoco es que necesitamos la gran tecnología para poder incluir a un adolescente en el ámbito universitario. Sí, por ejemplo, voy a dar algún ejemplo. Yo tenía un alumno en la universidad que estaba en silla de ruedas, un chico con una amputación, y yo llego el primer día de clase y lo veo en la universidad, en las aulas están puestas como un paraninfo, ¿no? Llego y veo que está sentado y escribiendo con la derecha, pero puesto mal, porque claro, no tenía ningún lugar donde apoyarse sobre la derecha. Y lo miro y le digo, ¿vos estás siempre así? 3 años ya. O sea, ¿qué hice? Pero fíjense que es una estupidez. Moví el pupitre del profesor y se lo puse delante de él para que con su silla de ruedas entrara y pudiera escribir como si tuviera una mesa adelante. No era algo demasiado complejo. Lo que pasa es que tenemos que pensar siempre qué es lo que el otro necesita, ponernos un poco en los zapatos del otro, ¿no? Eso no significa que yo no puedo decir nos vemos mañana un ciego, o porque esto son eufemismos que no tienen ninguna importancia. O sea, yo le pongo un mensaje a una amiga ciega y le digo cuando nos vemos, no hay ningún problema, ¿no? Porque si no parece que estamos siempre cuidándonos. Lo que no tenemos que decir es cieguito, sordito, porque eso suena agresivo o conmiserante, ¿no? Ay, le tengo lástima al pobre sordito, cieguito. O como yo una vez vi un funcionario nacional, un ingeniero agrónomo, que tenía los brazos cortitos por acción de la talidomida, tipo era ingeniero agrónomo, especialista en pasturas naturales, investigador, bueno, tiene un carrerón espectacular entrerriano, y este funcionario nacional pasaba atrás, le palmeaba el hombro y le decía, ya voy a ir a conocer tu institución, como si fuera una criatura. O sea, la persona con discapacidad no es eternamente un niño, tiene una cronología igual que cualquiera de nosotros. Su intelectualidad puede estar por delante o por detrás, pero no es un niño eterno. No debe ser tratado como un niño. Menos, por supuesto, cuando su cabeza le funciona a mí, a lo mejor mejor que al tipo que viene a palmearle el hombro porque tiene una dificultad física. Esto más o menos en el tema educativo. No sé cuánto tiempo nos queda, Germán. No, un ratito, pero me gustaría, que esto es importante, que lo hemos conversado muchas veces, que no hay muchos posgrados, diplomaturas, es decir,
formación complementaria para egresados orientados a lo que sería cómo trabajar en ámbitos de inclusión y de discapacidad para distintas disciplinas, ¿no? Psicología, psicopedagogía y demás. Esto lo hemos charlado en algún momento Sí, y es un déficit, es un déficit. vamos a tener a Marcelo Godoy más adelante junto conmigo hablando de otros temas, pero es un tema que lo hemos conversado, Sí, porque ahí ya se empieza Marcelo, a unir, sí, se empieza a unir el concepto Marcelo, de se empieza a unir el concepto de educación con accesibilidad al trabajo, con empleabilidad. bueno, en realidad, en primer lugar, sí, la necesidad del apoyo en todo el trayecto educativo, ¿no? Porque evidentemente yo llego a la universidad, porque pude pasar por una serie de requisitos de ingreso, pero posiblemente necesite, o tal vez no, un acompañante para que me ayude con el colectivo, para que me empuje la silla de ruedas, o sea, para que me maneje el auto, o sea, hay un montón de condiciones que tienen que ser soslayadas con un acompañante. Todo el trayecto requiere del acompañante. Y con Marcelo muchas veces hablamos esto que cuando un chico egresa de una carrera afín, psicología, psicopedagogía, servicio social, tiene esta salida laboral como primer salida laboral y no está preparado. Entonces, en el fondo, está haciendo una mala praxis cuando no tiene todas las herramientas para actuar en el aula o para interactuar con docentes y directivos. Entonces, sí, hay algunos posgrados, hay algunas tecnicaturas, pero sí hay un déficit importante en esta materia. Hay un déficit importante. En el interior, a veces en las universidades nacionales que tienen la carrera de educación especial, están un poco más preparadas. Nosotros la carrera de educación especial todavía no la tenemos en las universidades nacionales en Cava, y siguen siendo profesorados, siguen siendo terciarios. Entonces es como que el chico el docente tiene que hacer otra carrera paralela para poder acceder a los conocimientos del acompañamiento, ¿no? Bueno, y ahora para terminar, porque nos queda otro gran tema, que es el tema laboral, que vos un poco estabas diciendo. La persona con discapacidad también tiene derecho al trabajo competitivo, ¿no? A poder trabajar en igualdad de oportunidades con otra persona sin discapacidad. Y como decimos siempre que defendemos algún colectivo, a igual trabajo, igual remuneración. No porque yo tenga una discapacidad, van a pagarme menos que la persona que hace lo mismo que yo, pero sin discapacidad. Si los dos producimos, si los dos cumplimos con nuestros objetivos, tenemos que cobrar exactamente lo mismo. Esto es toda una pelea, es toda una lucha. En el Estado Nacional está contemplado por la ley 22.431 el 4% del cupo para personas con discapacidad. En las provincias esto varía entre el 4 y el 5%, la Ciudad de Buenos Aires tiene el 5%, pero en la letra, en la verdad, no llegamos ni al 1%. No llegamos ni al 1% y la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan a nivel estatal, a nivel empleo público, son personas con categorías muy bajas. Entonces yo siempre hablo del abogado ciego, del contador sordo, del arquitecto que está en silla de ruedas, por alguna dificultad motriz. Entonces estas personas también tienen derecho a poder tener un trabajo competitivo, acceder a ese trabajo, porque evidentemente en el empleo privado, en el empleo competitivo realmente, es muy difícil, porque siempre están mirándonos con un solo ojo, eso ya lo sabemos. Dice, no, yo llego me contaba un ingeniero químico sordo, hipoacúsico, una vez porque se manejaba muy bien, se comunicaba muy bien, que él llegaba a la selección hasta la última etapa en la selección de puestos de trabajo. Pero cuando llegaba a la entrevista siempre lo pasaba por encima uno que oía, cuando se daban cuenta que él oía poco. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque también la empresa privada tiene algunos beneficios si contrata personas con discapacidad, que bueno, que no están difundidos, que no se animan, que tienen miedo. Es todo el tema de la persona con discapacidad en el empleo, es todo un desafío en el que todavía no hemos podido avanzar como debiéramos. Y hay muchas personas con discapacidad intelectual que siguen trabajando en talleres de producción, en trabajos sumamente disminuidos o que no corresponden con sus capacidades, porque no se animan a aplicar en el empleo competitivo por miedo a perder la pensión, por miedo a perder la obra social de sus padres. Esto se está salvando. Ya la Agencia Nacional de Discapacidad en esta gestión ha dado una resolución por la cual las personas con discapacidad que tengan pensión no contributiva por invalidez, si tienen un trabajo
que sea no superior, creo que a 5 salarios mínimos, mantienen la pensión. Y esto, vuelvo a decir, no es un curro, no es un beneficio, es un derecho. Porque las personas con discapacidad, sobre todo las intelectuales, son muy lábiles, el empleo les dura poco. Entonces, si cada vez que pierden un empleo tienen que volver a gestionar su pensión por invalidez, nos volvemos locos, necesitan cobertura médica, un montón de aspectos que no están atendidos. Entonces, mantenemos este mínimo y la persona, por otro lado, puede desarrollarse laboralmente y en el momento que le vaya re bien y supera los 5 salarios mínimos, listo, le da el chau a la pensión, pero ya está instalado en la comunidad laboral. Bien, eso es súper interesante. Tengo una pregunta acá, que es específicamente sobre qué sucede con las empresas que tienen políticas de responsabilidad social y tienen acciones de incorporación a los empleos con personas con discapacidad. Lo que quiere decir también es, o lo que consulta es, ¿por qué muchas empresas lo utilizan como una política de responsabilidad social y lo realizan efectivamente con incorporaciones frecuentes, y por qué otras lo utilizan dentro de lo que sería desde la política como una imagen y después hacia adentro no se hace nada? Bueno, eso es como todo, es la naturaleza humana. Nuestra ley, que como les dije era de 1980, después está la ley de talleres, es anterior, todas estas leyes, las normas nuestras, son anteriores a la explosión de la responsabilidad social empresaria, que es de mediados de los 90. Esto realmente fue muy beneficioso, sobre todo en empresas internacionales, multinacionales, porque ellas tienen como un mandato global de la inclusión de las personas con discapacidad. Y voy a poner un ejemplo, porque todos de esto, porque yo siempre trato de ver cómo incluimos a todas, al abanico completo de la discapacidad. Todos conocemos el programa, porque es global, de McDonald's, de la inclusión de personas con síndrome de Down. Esto ha sido trabajado en los restaurantes con una alianza, con una fundación que aporta a los empleados se los capacita y ellos trabajan en la parte de los restaurantes, pues sobre todo en la cocina, pero hay algunos que están atendiendo de acuerdo al nivel y al manejo, por supuesto, del dinero, ¿no? De la capacidad de manejo de dinero. Pero a mí me contaron ya hace muchos años que había un muchacho que trabajaba en uno de estos restaurantes, que era un chico que vivía en uno de los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, que un día tiene un accidente de tren y pierde una de sus piernas. Por la RT de McDonald's va a parar a un sanatorio conocido de la ciudad de Buenos Aires y en ese momento, bueno, el chico fue muy atendido a pesar de cuál era su origen, ¿verdad? Acá vemos estas cosas donde el sistema funciona, ¿no? Se presenta a verlo en el sanatorio el director de recursos humanos de McDonald's y el presidente regional. El presidente regional, por eso digo que tiene que ver muchas veces con la persona, ¿no? Con el ser humano que está al frente de esto. Le dice, mira fulanito, vos curate pronto, rehabilitate pronto porque vas a tener un trabajo con nosotros, ¿no? Otras empresas tienen el accidente de la RT, o lo jubilan, o lo indemnizan, chau, hasta luego. Bueno, el chico cuando se pudo rehabilitar, pudo tener tu pierna ortopédica, por supuesto, ya su trabajo en un restaurante era más difícil, por el ir y venir, obviamente es complicado cuando tenés una movilidad reducida. Bueno, lo llevaron a trabajar a las oficinas. Chico estaba todo el tiempo arriba de la misma silla de ruedas en la que estamos todos en las oficinas, y era un balazo de aquí para allá. Bueno, no sé, a lo mejor ahora es gerente de algo, pero realmente fue un caso de una inclusión en todos los sentidos, donde yo creo que este chico le dijo adiós a la pierna y estaba feliz de la vida después, ¿no? Porque para él fue una apertura a un mundo diferente. Bueno, Bernarda, si querés hacer algún cierre respecto a lo que nos describiste en el día de hoy, nos hablaste el día de hoy. Creo que hay una frase que pertenece a la comunidad de las personas con discapacidad, que nace antes y durante la convención, que es nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad y sus familias, que las organizaciones de y para personas con discapacidad deben ser consultadas siempre, siempre que se vaya a tomar una política pública.
no para que la formulen, no para que tomen decisiones, pero sí para que aporten el input. Porque un político se puede sentar atrás de un escritorio y decir, a mí me parece que hay que hacer tal cosa. Pero si no lo abro con aquel que protagoniza quiere ser el que agoniza, al que le pasan las cosas. Si no lo hablo con ellos, posiblemente la pifie y mal. Entonces, me gustaría terminar esta exposición diciendo, no nos olvidemos, nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, Bernarda, muchísimas gracias, ¿sí?, por tu exposición, realmente muy clara. Es la primera charla dentro de un ciclo de 3 charlas en total, 2 charlas más. Agradecer a la Fundación Manos Unidas por la Paz y a la retransmisión que están realizando también la gente de México. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y ya nos veremos y daremos a difundir las próximas fechas con otras temáticas vinculadas al tema de inclusión y discapacidad, ¿sí? Gracias, Germán, bueno. Gracias, Martín. No, por favor, Bernarda, gracias a vos.